Bueno, este apartado se centra sobre todo en los efectos de las carreras delictivas, pues como su nombre lo indica, de los delincuentes posteriores a esos delitos, y que estos individuos pues ya han tenido un carácter de intervención, bien sea terapéutica, rehabilitadora o punitiva. Entonces se habla de una reducción de las oportunidades para delinquir. Entonces se habla que habrán unos factores de situación que influirán en si esa persona o esas predisposiciones se traducen o no en comisión de actos de delito. Entonces es reducir las oportunidades de delinquir en cualquier nivel dado para ello. Después se habla que las estrategias para eso mismo son: una es prevención de situaciones de delincuencia, y otra es el incremento de la vigilancia comunitaria y en otras medidas en la comunidad. En la prevención de situaciones de delincuencia, las técnicas utilizadas sobre todo hacen hincapié en aspectos como incrementar las fuerzas que se requieren para cometer el delito, incrementar el riesgo que acompaña al acto delictivo y reducir la recompensa que sigue al delito. La dificultad sobre todo en esto o en llevar a cabo estas medidas, o que se mantengan, sobre todo es que se mantengan después por los integrantes de cada barrio, cuando estamos hablando de la vigilancia comunitaria o a nivel de comunidad. Otras propuestas que se sugieren u otros proyectos tienen el objetivo de desarrollar planes para fomentar el uso positivo del tiempo libre, animando a estos jóvenes a participar en actividades más constructivas y pues sobre todo como que ocupar ese tiempo libre en algo beneficioso para ellos y no en que vuelvan a la delincuencia. Efectos disuasorios en la población. Entonces hay gran multitud de estudios que demuestran que la conducta de los jóvenes se ve influida por recompensas y castigos, incrementar la probabilidad de aprehender a los delincuentes y que se elevase el nivel de castigo de los condenados. Entonces, un ejemplo muy claro es la historieta que dice que la delincuencia ha bajado, sí, pero de edad. Entonces eso quiere decir que hay muchísimos retos aún para pues reducir o bajar estos índices de delincuencia. A continuación vamos a ver un video que nos da como otro tipo de abrebocas, otro tipo de perspectivas sobre esas estrategias para reducir o la prevención de la fase delictiva, postdelictiva. ¿Cómo formar delincuentes? Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que él pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, celébreselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No lo reprenda nunca, ni le diga que está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado. Libros, zapatos, ropa, juguetes. Hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero deje que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y por último, póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, vecinos o amigos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad quieren fastidiarlo.
Bueno, a continuación hablaremos de otras respuestas que se tienen en cuenta pues al momento de hablar de comportamientos delictivos. Como primera medida, entonces tenemos las políticas de desviación y estas políticas parten del hecho de la preocupación de que los jóvenes que delinquen por primera vez y en edades que son muy tempranas y sean llevados, digamos, a los tribunales o judicializados por sus actos, digamos que a partir de esto puedan acelerar el inicio de sus carreras delictivas o historial delictivo. Entonces se generan unas estrategias que son el sistema de amonestaciones. Este sistema se genera pues especialmente para evitar que se divulgue de alguna forma o se vaya a agredir la integridad del adolescente y pues por lo tanto estas amonestaciones se dan por anonimato. El otro es un programa de tratamiento inmediato que pues hace referencia especialmente a proporcionar una alternativa a la custodia del menor que combinase la supervisión del delincuente y el apoyo en las tensiones del hogar en dado caso de que sea necesario. Precisamente aquellas, digamos, programas que intervienen en el hogar son los que se muestran mucho más eficaces. También está otro aspecto que es la justicia restauradora, la cual consiste en que el delincuente se enfrente con la víctima y se haga cargo de las pérdidas causadas. Cuando hablamos de víctimas pueden ser individuales, pueden ser grupos, pueden ser incluso de una comunidad por completo. Y las pérdidas o daños causados pueden ser también de tipo social, individual o psicológico. Para llevar a cabo un proceso de justicia restauradora, pues se tienen en cuenta unos pasos, los cuales son la mediación, que se trata de una comunicación estructurada entre el delincuente, la víctima y un intermediario para ver cómo se puede llegar a remediar el delito. La reparación, que consiste en hacerse cargo del daño emprendido en un acto delictivo. La otra es la compensación, que pues trata de remediar las pérdidas mediante un pago hacia la víctima. La otra son los servicios a la comunidad y luego sigue el enfrentamiento con las consecuencias del delito en la víctima, todo lo que tiene que ver con dolor y pues sufrimiento por cualquier tipo de pérdidas o daños. Y por último, la vergüenza y reinserción, en donde la víctima puede llegar a presentar o avergonzar al delincuente y negociando también a través de actos de compensación. A continuación, pues vamos entonces a mostrar un video en donde ejemplifican mejor todo lo que tiene que ver con la justicia restaurativa. Ante un crimen, ya conocemos de sobra la forma que funciona la justicia tradicional. Ocurrido el delito, se busca primordialmente el castigo del perpetrador quien infringió la ley, y también el cumplimiento de una serie de principios legales abstractos que en nada resuelven el conflicto entre las partes. No obstante, el crimen suele ser una ofensa que causa daños a las personas y a las comunidades, y el reconocimiento de esta realidad es que surge una nueva forma de pensar la justicia, llamada restitutiva o compasiva. Aquí lo que se busca es que se repare el daño causado, que pudo haber trastornado enormemente la vida de las víctimas, y que sean las partes involucradas quienes tomen protagonismo en el proceso, pues son ambas quienes realmente importan. Así que los focos de todo proceso restaurativo son la resolución de las necesidades de la víctima, es decir, la reparación y la toma de la responsabilidad por parte del ofensor frente a la agresión cometida, de tal forma que se deja a un lado la idea del castigo. Para ello, se propicia el encuentro voluntario entre víctimas y ofensores, de manera que sean ellos mismos quienes decidan colectivamente cómo lidiar con las consecuencias del delito y las implicaciones futuras. En últimas, aquel profundo relacionamiento entre las partes implicadas puede transformarse en un mecanismo verdaderamente útil para afrontar no solo los daños físicos y materiales, sino también los prejuicios psicológicos y sociales causados por el crimen. En resumen, es posible que nos encontremos frente a una forma más democrática y humana de hacer justicia, o al menos puede que así
lo sea una sociedad que valore más el perdón y la reconciliación que el castigo y el rencor. Abriendo al tema del castigo, entonces acá, digamos, se han hecho diferentes estudios en donde se trata de indagar si, digamos, la intensidad de este puede ocasionar de que se prevengan precisamente las conductas delictivas. Sin embargo, según Ruther, alguna forma de sanción es deseable para indicar que la sociedad como tal desaprueba este tipo de conductas. Pero, pues como lo mencionaba anteriormente, parece improbable que aumentar la severidad del castigo establezca una relación directa en, en que esto va a disminuir todas estas conductas delictivas. En la década de los 80, en Estados Unidos, se practicaban unos enfoques precisamente para remediar este tipo de conductas en donde las personas que estaban privadas de la libertad tenían que asumir programas que los tratasen como militares. Esto pues implicaba que sean programas bastante intensivos de trabajos forzosos y demás. Sin embargo, pues en un estudio longitudinal se encuentra que estos programas aún así no tienen efectos ni positivos ni negativos en la vida de los delincuentes. Sin embargo, lo que sí se encontraba es que estos programas permitían en algunos casos de que los delincuentes tuvieran más adelante un estado de salud beneficioso, no eran adictos a ningún tipo de droga, por ejemplo, que pues en últimas estas son algunas problemáticas de salud que podemos encontrar en los centros penitenciarios. Referente a la custodia, como lo había mencionado anteriormente, pues esta era una de las alternativas que se trabajaban pues para evitar de que el adolescente fuera como tal a un centro penitenciario. Sin embargo, pese a esto, a estas medidas se seguía observando un incremento en las conductas delictivas por parte de los adolescentes. Entonces toda la atención se enfocó en aquellos centros que brindaban este tipo de custodia. Sin embargo, se encuentra que existe una variedad y, o sea, bastantes centros que tratan de alguna forma mitigar esta problemática. Entonces, así surge la idea de que se deben tratar son problemas personales y no a nivel colectivo. Sin embargo, se comprobó que esto no es del todo cierto, ya que las instituciones tienen más probabilidades de producir efectos benéficos si la ética es general, así como las actividades educativas que llegan a ser buenas y facilitan el desarrollo de un grupo social positivo, capaz de desempeñar trabajos responsables y de tomar decisiones personales. Por el contrario, en las cárceles el consumo de drogas es muy alto, los lazos familiares son frágiles, predomina la cultura carcelaria que es contraria, digamos, a lo que se plantea dentro de una institución que brinda una custodia, así como las repercusiones negativas que la cárcel provoca en el empleo tras salir de ella, originando una conducta antisocial crónica. Referente a los tratamientos psicológicos, un informe de un estudio de investigación del Ministerio Interior de Londres asegura que los programas que utilizaban métodos cognitivo-conductuales producían mayores efectos en la reducción de la conducta antisocial. Asimismo, se afirma que los resultados eran óptimos cuando el objeto era factores de riesgo que trataran de verdad la génesis de esas conductas delictivas y asimismo métodos para la resolución de problemas o conflictos. Estos tratamientos psicológicos deberían contar con unos elementos en sus programas para que se consideren eficaces. Entre esos está pues la clasificación del riesgo, que es ajustar los niveles de riesgos del delincuente y el grado de la intervención, la receptividad, que va a ser pues un ajuste adecuado entre el estilo del terapeuta y el estilo de los clientes, que en este caso vendrían a ser estas personas que son jóvenes delincuentes. Aunque los estilos de aprendizaje de la mayoría de los delincuentes requieren métodos en los cuales ellos puedan participar y sentirse activos de ese proceso.